Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de Historia Universal. Vamos a ver la parte final de la guerra, que lo hemos hecho en varios capítulos, y vamos a concluir con la explicación de estos 6 años de conflicto mundial. Llegamos ya al año 1945. Previo a este año, tendría que hacer ciertas anotaciones breves, ¿no? Se me habían pasado la clase anterior por la explicación rápida y el tiempo pues es cruel, ¿no? Entonces hay que saber ser breve, sucinto, pero al mismo tiempo dar la sustancia para que usted lo pueda desarrollar. Estas escenas de la guerra usted lo puede ver también en algunos videos de Facebook, de internet o en películas, ¿no? Incluso en una enciclopedia de historia más explicada. Los hechos antes son que quería anotar con ustedes, que no os había dicho en la clase pasada. Era el suceso del 20 de julio de 1944. El 20 de julio de 1944 ocurrió el atentado. Usted dirá, ¿qué atentado? El atentado que casi mata al dictador de Alemania, Adolf Hitler. Si en ese momento se hubiese producido, pues se paralizaba el conflicto, se desorganizaba el Partido Nacional Socialista en Alemania, lo cual iba a también traer una especie de pequeña guerra civil en el país, pero ya los rusos y americanos intervendrían de manera directa porque habría un régimen que sustituiría al nacionalsocialismo y que pactaría la paz, ¿no? Economizando la pérdida de vidas de millones de ellas, sobre todo principalmente judíos y alemanes y centroeuropeos, ¿no? Se ha calculado de que de repente podrían haber podrían haber salvado quizás hasta 2,5 millones o 3 millones de vidas, que es un poco más tanto civiles como militares, ¿no? Los bombardeos, la incursión en las ciudades y las mismas operaciones bélicas. Entonces, este atentado pues simboliza la capacidad que tuvo el pueblo alemán para resistir. En este caso yo no diría tanto el pueblo, sino la clase dirigencial, porque el autor, el coronel Stauffenberg, usted lo ha visto en película de repente, la llamada Operación Walquiria. Se le llama así Walquiria porque en la mitología germánica las Walquirias son los ángeles femeninos. No se olvide usted que solamente en la mitología germánica hay ángeles varones y mujeres. En la mitología o connotación judeo-cristiana no existen ángeles mujeres, existen solamente ángeles con sexo masculino. Entonces, la mitología germánica, pues, al determinar pues, que existen ángeles mujeres, ¿no? Las llamadas Walquirias, en la mitología, estos ángeles o mujeres observaban las batallas. Y cuando caía el héroe o el soldado que daba la vida por la causa de la guerra, la patria, ¿no? el territorio, ellas, según cuenta la mitología, bajaban del cielo y se llevaban al muerto al cielo, ¿no? Para que lo resucitaran, le dieran vida, no sé yo qué cosas eran, ¿no? En la unión con el Valhalla, ¿no? Estoy hablando de cosas de cientos o quizás miles de años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ese nombre toma pues la contraseña del atentado, ¿no? El coronel Claudio Eugen von Stauffenberg coloca pues un maletín en la pesada mesa de madera donde estaba asesinando a Adolf Hitler con sus generales. Es la pesada mesa de madera la que prácticamente lo salva del atentado, ¿no? Estalla la bomba, pero no muere, queda algo herido. Entonces Stauffenberg llega a Berlín anunciando la muerte del Führer, pero no sucedió eso, ¿no? La represión que siguió fue brutal. La Geheime-Staatspolizei, la Gestapo, tomó el control del ejército y de las instituciones alemanas y sometió a juicio a los conjurados. Estamos hablando de Karl von Wisleben, Beck, Rommel, estamos hablando de Stauffenberg, von der Schopf, Erich Fromm y otros generales que murieron o sufrieron ajusticiamiento posterior. Más o menos el organigrama completo tuvo 200 conjurados, entre los cuales también habría que citar al pastor evangélico Dietrich Bonhoeffer. También hay un video sobre eso, sus actos de él, ¿no? Como primado del Reich en organizar el atentado, ¿no? Usted sabe que utilizó su alta investidura para detener la guerra y sus consecuencias funestas. Entonces,
entonces vemos pues que este atentado no surtió efecto, endureció el régimen más bien, más de lo que estaba rígidamente armado, lo endureció completamente y ofreció y demostró pues una dureza completa y total, ¿no? Una capacidad de desplegar terror de Estado de una manera muy brutal, ¿no? Mariscal Rommel se suicidó y se le dio una hipócrita ceremonia de entierro, ¿no? Ascendiéndole a Mariscal, ¿no? Bueno, entonces cosas que han pasado ya. Entonces, ¿qué sucede? Este atentado ya estaba en consonancia con las derrotas. Los americanos estaban ya prácticamente en las afueras de París y los rusos estaban en Polonia, o llegando ya a ella. Entonces vamos a ver pues que para el año siguiente ya comienza la invasión de ya más dentro de la fortaleza europea. Para el 12 de enero comienza la ofensiva rusa en el sector del frente oriental, en Polonia. Los americanos habían sufrido, como dije la clase pasada, un contraataque alemán en las Ardenas de Bélgica, en el bosque de las Ardenas, ¿no? El lugar clásico de los contraataques alemanes y de las batallas clásicas en los tiempos pasados. Entonces, ¿qué sucede? Esto determinó pues que el frente occidental se paralizara un mes y que los americanos demoraran más tiempo en cruzar el río Rin. Entonces, lo cruzan casi a comienzos de febrero, casi mediados de febrero de 1945, principalmente porque el frente pues, occidental alemán se agotó. Se sacó reservas para mandarlas a Oriente, donde comenzaba la ofensiva rusa. Ahora, vemos que ya a partir de este momento un conjunto de acontecimientos militares y políticos se van sucediendo. ¿Qué sucede? Los rusos comienzan a avanzar. Una ciudad polaca cae tras otra: Varsovia, Cracovia, Częstochowa, Lemberg, Przemyśl, Lubranowicz, Tarnopol comienzan a caer en poder del ejército ruso. Los americanos también consolidan sus conquistas y ven invadiendo territorio alemán. Entonces, lo que hay que resaltar aquí es que se reúnen el 5 de febrero de 1945. Esto es algo importante porque va a decidir los destinos de Europa y de la humanidad durante los siguientes 30 o 40 años. Se reúnen en un balneario del Mar Negro, territorio soviético, en la península de Crimea, en una ciudad llamada Yalta. ¿Quiénes se reúnen? Se reunieron los llamados tres grandes. Fueron los tres grandes. Fueron los presidentes o mandatarios de Estados Unidos, el señor Franklin Roosevelt, el primer ministro soviético José Stalin y el primer ministro británico Sir Winston Churchill. Se reúnen en este balneario. ¿Para qué? Se reúnen para decidir aspectos puntuales de la guerra que ya estaba por acabar en Europa. Primeramente, ¿qué gobierno iba a tener Polonia? Segundo, ¿cuáles iban a ser las zonas de influencia en territorio alemán ocupado por los aliados? ¿Cómo iba a ser el caso de la toma de Berlín? ¿Y cómo se iba a repartir Berlín en el caso de la administración después de la guerra, tanto soviética como norteamericana, inglesa y francesa? Todos estos aspectos fundamentales se vieron en esa conferencia, en la llamada Conferencia de Yalta, el 5 de febrero de 1945. Entonces, ¿qué sucede? Ya el presidente de los Estados Unidos, el señor Franklin Roosevelt, estaba pues, mal de salud, ya se le notaba muy mal de salud, pero tuvo que ir. Su presencia decía mucho, su presencia era necesaria ahí. El primer ministro, perdón, el vicepresidente Harry Truman, sería posteriormente presidente de Estados Unidos, lo secundó, pero Roosevelt estaba allí, ¿no? Fumaba un cigarro tras otro porque ya sabía que iba a morir ya. Los americanos lo eligieron o lo volvieron a reelegir porque ha sido el presidente más popular del país y demostró un interés y capacidad personal, a pesar de que una buena parte, quizás no mucho, ¿no?, del pueblo norteamericano sabía que ya estaba mal de salud, desahuciado por el cáncer, ¿no? El señor Franklin Roosevelt gobernó 12 años el país, ha sido el presidente más popular de los Estados Unidos. Tomó el poder en 1933 mediante elecciones presidenciales libres y fue ratificado su cargo en el año 36, 40 y 44. Tendría que gobernar hasta el 48, pero el 12 de abril de 1945 moriría por un ataque de hemiplegia, ¿no? Es una
secuela o prácticamente algo aleatorio a su enfermedad que tenía, estaba con cáncer, el pobre. Entonces, ¿qué sucede? Este es un dato interesante para resaltar. En esta conferencia se decide pues lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias que derrotarían a Alemania, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vamos a ver pues, que en los siguientes meses de invierno, porque Europa soporta el invierno de enero, febrero y marzo, fueron pues acontecimientos militares decisivos, ¿no? La invasión de Alemania ya estaba dada prácticamente, se echó por seguro por parte del Oriente. Los rusos fueron los primeros en cruzar el territorio alemán para mediados de enero de 1945. Pero lo más saltante del caso, jóvenes, como dato de historia que usted quizás lo pueda ver, es que ya las avanzadas del ejército ruso habían llegado pues a las afueras, las defensas exteriores de Berlín este día, ¿no? Este día ya habían llegado. El 31 de enero de 1945, las unidades del octavo ejército acorazado guardia del ejército ruso ya habían llegado a las orillas del río Oder, es decir, ya estaban a 50 kilómetros de Berlín. 31 de enero de 1945. Entonces usted mira, profesor, ¿pero por qué la guerra no acabó semana después? Es que los rusos habían llegado a un saliente del territorio más o menos de esta manera, ¿no? Si lo ponemos así, habían llegado a esta zona, ¿no? Y eran unidades solamente de vanguardia, ¿no? Es decir, los sectores norte y sur, es decir, el territorio de Prusia Oriental y Pomerania y los territorios de la Alta y la Baja Silesia todavía estaban libres. Entonces había pues que resistir por parte de los alemanes en esos sectores, ¿no? Aparte de los grandes contratantes que había en este sector. El frente se estabilizó desde el 31 de enero hasta comienzos de abril, o mediados, que comenzaría la ofensiva final, la batalla por la ciudad. Los americanos estaban muy lejos todavía de llegar hasta acá. Supongamos que Berlín está acá, los americanos estaban a por lo menos 2.000 kilómetros más o menos de distancia, recién cruzando el río Rin para febrero de 1945, ¿no? Se demoraron. Entonces vamos a ver que esto permitió a los ejércitos de la Unión Soviética invadir territorios de Europa Oriental que la semana pasada les expliqué en buena parte, ¿no? Invadieron Rumania, Bulgaria y Hungría, invadieron Yugoslavia, parte de Grecia, invadieron también Finlandia, Polonia, Checoslovaquia y Austria en abril de 1945, marzo de 1945. Imagínense, toda Europa prácticamente, en la mitad de Europa ocupada por el ejército de la Unión Soviética, ¿no? Ese era el terror que quizás la propaganda nazi en su etapa final de la guerra lanzaba a todo el mundo, ¿no? Que el ejército ruso iba a avanzar y que iba a ocupar Alemania y los americanos tendrían que quedarse mirando desde Francia como toda Alemania y toda Europa hasta Italia quizás sea ocupada por el ejército ruso, ¿no? Algo pues que durante los años de la Guerra Fría se revivió como una especie de ataque entre las dos superpotencias, una guerra de fría, ¿no? Porque no fue enfrentamiento. Entonces vamos a ver, pues jóvenes, de que el régimen se endurece y comienza pues la labor más fuerte de la matanza de los judíos, ¿no? Como dato anecdótico, el campo de concentración de Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945, ¿no? Ustedes saben el trato tan salvaje que se le hizo a la población no alemana de los territorios ocupados y al mismo tiempo a los judíos. Entonces estamos observando esto, ¿no? El territorio alemán fue invadido, los aliados occidentales tuvieron que entrar por el lado pues, del río Rin, ocuparon pues Hannover, ocuparon Baden-Baden, el Palatinado, Duisburgo, Coblenza, Colonia, Essen, los puertos de Kiel y Hamburgo, ¿no? Entonces vamos a observar ya que para la parte final de la guerra en Europa, el 16 de abril de 1945 comienza la batalla final, es decir, la batalla por la capital. Ahí está. Como ya no había suficientes personas, ¿no? Gente en edad adulta para ir a la instrucción militar, los alemanes recurrieron a la población civil. La orden dada por Hitler el 25 de julio de 1945
1944 anunciaba la creación de una milicia territorial llamada Volkssturm. La Volkssturm era la milicia del pueblo. Volk pueblo, Sturm ataque, el ataque del pueblo, los granaderos del pueblo. Ahora bien, como un dato curioso, anecdótico para ustedes jóvenes, Alemania fue el primer país del mundo en rebajar la mayoría de edad. Ustedes saben que antes la mayoría de edad era los 21 años, no 18 como es ahora, ¿no? Pero para el 25 de julio de 1944, un dato curioso, la mayoría de edad en Alemania era a los 16 años. Es decir, un jovencito de 16 años para arriba ya era adulto o jovencita, que permitió que entre esta cantidad de edades se reclutaran millares y millares, si no millones de jóvenes para administrarlos a la guerra. Esto fue la llamada Volkssturm. Entonces, nos unimos entonces que la Wehrmacht, el ejército alemán, ¿no? Ya tenía pues, ahí está, otro ejército paralelo, aparte del de las Staffel, que eran las SS. Hay 3 ejércitos en un país, sin contar las juventudes hitlerianas, las Hitlerjugend, eran 4, ¿no? Para defender un país que prácticamente ya estaba pues rodeado por todos lados. Entonces vamos a observar que en esa batalla pues principalmente, aparte de los soldados de la Wehrmacht, pelean los soldados de la Volkssturm, la milicia territorial. Por eso usted va a ver jóvenes y hasta chiquillos peleando ya en las calles de las principales ciudades alemanas ya mencionadas, que fueron invadidos por los ejércitos de los países vencedores. Entonces vamos a observar esto, ¿no? La ofensiva comienza ese día con un bombardeo de las orillas del río Oder y el ejército ruso pasa. Va tomando ciudad tras ciudad. Vence la resistencia alemana en las lomas de Seelow y llega a ocupar ciudades entre Berlín y el frente, ¿no? Más o menos estaba pues Müncheberg, Strausberg, Bernau, Kollwitz, estaba también Landsberg, la ciudad donde Hitler había comparecido 1 año de cárcel en los años 20 por un intento de golpe de Estado. Es decir, cada ciudad fue cayendo rápidamente. Es bueno, jovencitos, que sepan ustedes los nombres de ciudades de los países europeos y del mundo completo también, aunque sea su capital. Algún día se va a ir para allá de repente, ¿no? En trabajo, en estudio, en profesionalismo se va a ir para allá. Tienen que saber, tienen que conocer. Entonces, hablar con propiedad sobre estas cosas también me permite conocer lo que es la geografía. Entonces, ¿qué sucede? Ya llegan a las afueras de Berlín e ingresan en la capital para el 21 de abril de 1945. Fueron tomando pues los barrios principales de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de Schossen, Stanislav, Frohnau, Pankow, Wissensheim. Estaban ya tomando Mardorf y Karlsruhe dentro de la ciudad de Berlín, ¿no? Son los barrios principales de la ciudad. Margendorf y por último Neukölln, ¿no? Ya para el 27 paralizaban ya, 25, 26 paralizaban el aeropuerto, el aeropuerto alemán en el barrio de Tempelhof. Entonces, el problema fue que ya casi cuando estaban invadiendo la ciudad, para el domingo 22 de abril de 1945, después de la conferencia militar que duró 3 horas y que prácticamente fue una especie de griterío, ¿no? Porque el Führer, molestísimo enormemente, insultó a todos sus generales por la derrota, que ya estaba prácticamente a días nomás, prácticamente. Entonces, ¿qué hizo? Lo importante, según cuentan sus testigos presenciales y lugartenientes, sacó documentos de su caja fuerte para irlos a quemar al patio. El búnker quedaba 16 metros más por tierra, es decir, un refugio antiaéreo que soportó, gracias a la sólida bóveda de concreto armado, todos los ataques aéreos. Entonces, esos documentos son importantes. ¿Por qué? Porque esos documentos revelaban su implicancia en los asuntos de Estado tan ilegales y criminales que hubieron. La comandancia de los campos de concentración, el trato de los territorios ocupados, la eliminación de los judíos, de los comunistas, de los eslavos, la aplicación de métodos como la eutanasia, como los experimentos con diversos tipos de personas, ¿no?
gemelos, bajos de estatura, ojos verdes, ojos azules, es decir, experimentos de tipo criminal sin ninguna asistencia ni control de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos esos documentos intimidatorios los quemó en los patios de la Cancillería Imperial, ya cuando los rusos estaban por entrar a la ciudad. Entonces, eso también hubiese sido un criterio muy importante a tener en cuenta en el juicio de Nuremberg. Entonces, los rusos ingresan a la ciudad y para el día 30 de abril, este señor se suicidó. 30 de abril de 1945. Un día anterior se había casado, había contraído matrimonio, ¿no? Cosa tan anecdótica, ¿no? Con una que estuvo un día a su lado desde los años 30, ¿no? Eva Braun. Entonces, al morir él, designa como sucesor en la presidencia del país, en la Cancillería, a uno de sus más íntimos colaboradores, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Su ministro de propaganda, ¿no? Uno de sus más íntimos colaboradores, que tuvo hasta el final de la guerra con él, ¿no? Pero este señor solamente gobernó un día, porque al día siguiente, el 1 de mayo, cometió suicidio, también se mató previamente a su esposa y a sus 6 hijos, ¿no? Entonces, estamos observando cómo ellos se matan, ¿no? Y nombró como jefe de la administración militar del país al ministro de Marina, Karl Benitz. No se olvide que los dos puntitos encima de la O, que es propio del idioma germánico, hace la palabra OE, ¿no? Junto, Dönitz. Entonces, no es Dönitz, sino Dönitz. Entonces, Karl Benitz, como jefe de la Marina alemana, fue el que asumió pues, la responsabilidad del gobierno alemán hasta la rendición que ocurrió el 7 de mayo de 1945. Ese día, ¿qué sucedió? Ese día el mariscal del ejército alemán, Karl von Rundstedt, solicitó el armisticio en el puesto de mando del ejército anglo-norteamericano estacionado en la ciudad de Reims. En la ciudad de Reims se firmó un protocolo o acta de capitulación ese día 7 de mayo de 1945. ¿Entre quiénes? Entre el citado general alemán, Karl von Rundstedt, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, Dwight Eisenhower. Que sería posteriormente en 1948 presidente de los Estados Unidos. Dejó la carrera militar, se lanzó a la política y gobernó del 48 al 52 los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué sucede? Firman la rendición de las Fuerzas Armadas alemanas en el occidente. Y esto se ratificaría el día siguiente, el 8 de mayo de 1945, desde Berlín, con las firmas de los generales Wilhelm Keitel, alemán, Georgi Zhukov, el comandante mariscal del ejército soviético, Arthur Tedder, ministro norteamericano, y Bernard Montgomery, ministro de Inglaterra, general de las Fuerzas Armadas inglesas. Arthur Tedder también general pues, norteamericano. Entonces, con la firma de estos 4 generales, se ratificó la rendición de Alemania aquella fecha, 8 de mayo de 1945. Pero los rusos lo celebran el 9, ¿por qué? Porque esta fecha, este día, la capitulación se firmó prácticamente a las 11 de la noche, ¿no? 11 p.m. Vamos a poner ahí. Pero en el horario de Moscú, que es otro uso horario, ya eran la 1 de la mañana. Ya eran la 1 de la mañana del día 9 de mayo. Por eso los rusos lo celebraron buena cantidad de tiempo y hasta ahora lo celebran el 9 de mayo, ¿no? No se olvide, jóvenes, que el mundo es una esfera y cada parte 15 grados tiene un horario, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de la hora aquí en el Perú que en Brasil. Si la tierra fuera plana, pues no se podría decir, pero no es así, jovencitos. En Brasil nos lleva 2 horas de adelanto y en España 6. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? Entonces comenzaba la paz en Europa, esa paz tan anhelada que se perdió en 6 años de guerra con mucha muerte y destrucción. Entonces, ¿qué sucede? A reconstruir el país. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. Estaba la zona norteamericana, es decir, Estados Unidos, la zona inglesa, la zona francesa y el oriente, la zona soviética, de acuerdo a la llegada de sus ejércitos principalmente. La
zona mayoritariamente ocupada fue la de los rusos. Los rusos ocuparon más territorio de Alemania, ¿no? Y eso por la ofensiva final de abril de 1945. Prácticamente casi llegaron hasta la salida del río Elba, que está en la parte ya centro del país. Nos ocuparon importantes ciudades alemanas también. Lo mismo ocurrió con la capital, Berlín. Fue dividida en 4 zonas de ocupación: la zona norteamericana, la zona inglesa, la zona francesa y la zona soviética. Vamos a observar pues que los militares tanto de estos 4 países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, posteriormente llamada Rusia en el 91, 92, se retirarían recién. ¿Cuántos jóvenes ocuparon desde 1945 hasta 1996? Ocuparon Alemania y Berlín, imagínense. Tanto así que una anécdota joven es el célebre cantante el padre del rock, ¿no? El señor Elvis Presley sirvió como soldado de los Estados Unidos en las zonas de ocupación de Alemania en los años 50, ¿no? Un dato anécdota. Entonces, ¿qué sucede? La guerra concluía en Europa. Entonces, los sabios del mundo entero que no habían tenido tiempo o se retrasaron o no llegaron pues a culminar sus estudios sobre el poder destructivo de los radioisótopos y de la propia energía nuclear del uranio 235 que hicieron jóvenes, adelantarían y lo tendrían listo para la guerra que sostenía Estados Unidos con el Japón. No se olvide que la guerra había acabado en Europa, pero faltaba la guerra que estaba en el oriente, en el extremo oriente, en el Pacífico. Entonces, ¿qué sucede? Allí los norteamericanos les infligieron una aplastante derrota a la marina japonesa en el combate de las Marianas, lo que se llama el tiro al plato de las Marianas, el tiro al plato, donde prácticamente hunden, ¿no?, o echan a pique varios buques de guerra, cruceros y destructores, incluso algunos portaaviones de la Marina de Guerra japonesa, ¿no? El Komatsu, el Kaga, el Shinou, buques de insignia y de primera línea de japoneses fueron hundidos por la eficacia de la aviación norteamericana. Estamos hablando de las Islas Marianas. El posterior combate que sella pues el destino final de los japoneses por aquella fecha fue el de Iwo Jima. Pero como así con J, otros lo ponen con S. El de Iwo Jima para febrero de 1945 es una derrota totalmente estratégica que tuvieron los japoneses. Entonces los norteamericanos ya llegarían a ocupar para aquel tiempo prácticamente casi la mitad de Filipinas con sus islas adyacentes. Para ese tiempo también el entonces presidente de los Estados Unidos, el señor Franklin Roosevelt, se entrevista con el mandatario de China, el señor Chiang Kai-shek, y sostienen un acuerdo por el cual habría una colaboración militar. Ya, muy bien. Entonces, como Japón todavía resistía, ellos recurrieron a sus llamados pilotos suicidas, los llamados kamikaze. Kamikaze. ¿Qué significa kamikaze? Un poquito de religión que el sintoísmo se le llama kamikaze o kami a una representación, a un dios, ¿no? Entonces, la palabra kami es divino o de divinidad o de Dios, y kase o kas es viento, arrullo. Entonces, ellos llamaban a este término el viento divino. ¿Quiénes eran? Eran pilotos suicidas que utilizaban el avión para enfilar hacia los barcos norteamericanos. No importa que murieran, lo importante era para ellos, según su juramento, infligir derrotas en la Marina de los Estados Unidos. No se olviden que el comandante Douglas MacArthur había establecido prácticamente 3 flotas importantes de barcos para atacar a Japón, en vista de que no podía haber una invasión porque Japón tenía millones de soldados listos para entrar en acción, así como también gran cantidad de armamento y territorio ocupado. Decidieron echar mano pues a lo que había hace un momento los efectos del uranio 235. Todo esto está en jóvenes en su información del libro. Le llaman kamikaze porque en 1200 ¿qué sucedió? Ese viento que ellos llamaban divino
los protegió. La flota de barcos de los mongoles, ¿no?, quedó diezmada por una violenta tempestad cercana pues, a las islas adyacentes al Japón y no pudieron invadir Japón. A eso lo llamaban el viento protector, el viento divino. Ahora este viento divino humano tendría los resultados de atacar a las fuerzas norteamericanas, que en sí, pues en parte sí le produjo daño. 56 buques de la Marina de Guerra norteamericana fueron hundidos por esta acción de los kamikazes, ¿no?, suicidas. Entonces el grupo Los Álamos, como tenía ese nombre, presidido por Albert Einstein, por Niels Bohr, por Robert Oppenheimer, decidirían pues, ¿qué cosa? El empleo de la bomba atómica, el uranio 235. ¿Cuándo estalló la primera bomba atómica en la historia, jóvenes? No fue en Hiroshima, fue aquí en América, y fue la bomba atómica de prueba. Entonces usted mira, profesor, pero no fue de uranio. Sí, le acepto, no fue de uranio, fue de plutonio, pero también tiene una baja intensidad radiactiva. ¿Cuándo sucedió esto? El 16 de julio de 1945. ¿Dónde, profesor? En el desierto llamado Álamo Gordo, estado de Nuevo México, en Texas. Estamos hablando ya cerca de las 11:30 de la mañana. Ese día se empleaba la primera bomba atómica, la primera bomba atómica de prueba, por supuesto, por esta llama, y se veían los alcances y los efectos. Entonces, serían lanzadas contra Japón el mes siguiente. El 7 de agosto de 1945 y el 9 de agosto del mismo año contra Hiroshima y Nagasaki. Jóvenes, con esto concluye la guerra mundial, prácticamente, ¿no? El tiempo nos vence. Su tarea está consignada con las repercusiones y consecuencias de la guerra. Hay una pequeña tareita de 3 preguntas, por ejemplo, mire, dice, ingrese a la página web de la ONU e investigue sobre la historia de los derechos humanos. Esto lo puede ver no solamente allí, sino en algunos libros, cuadernos sale en la parte final sobre la Declaración de Derechos Humanos. En la parte 2 significaría que usted vea cómo se llevó el proceso de desnazificación de Alemania y qué consecuencias tuvo, ¿no? Y por último, cuál va a ser su punto de vista sobre los efectos duraderos de la guerra. Aquí tenemos información, 2 hojas, jóvenes, una pequeña tarea de 1 hoja y media. Muchas gracias, permiso.